Muy bienvenidos amigos televidentes. Este sector del programa está dedicado a una retrospectiva extraordinaria que ha tenido lugar en La Paz, del pintor Juan Rimsa, de quien ustedes quizá han oído hablar poco. Él era lituano, vino a Bolivia por algunos años y creo que terminó sus días en Estados Unidos. Aquí estamos con Cecilia Bayal, la gran gestora cultural, con quien junto a Nora Claros ha tenido esta brillante idea. Cuéntanos, Cecilia, ¿cómo nace esta retrospectiva? Bueno, creo que el buen arte no tiene tiempo y cuando uno aprecia el arte, no importa la forma de expresión. Hoy en día es cierto que vemos muchas más instalaciones, fotografía, video, pero ante una gran pintura, una buena pintura, uno se conmueve. Y este fue el motivo por el que decidimos con Nora volver a recordar a Rimsa. Porque el año 75, si no me equivoco, pero en los años 70, fue la última retrospectiva y homenaje que se le hizo a Rimsa, que lo hizo don Gili Maná, junto con algunas otras personas e instituciones. Él está aquí en este momento. Sí. Fue alumno de Rimsa. Fue alumno de Rimsa. Sí. Y como pasó tanto tiempo y la pintura queda, por suerte, decidimos con Nora hacer un homenaje a Rimsa. Sin ningún motivo especial, no es fecha de su nacimiento ni nada, solo es por el hecho de gozar, de disfrutar, de compartir con el público las obras de este gran artista. Y es así que empezamos a investigar con Nora y a prestarnos cuadros, a pedirle a Cecilia Lampo si podía tomar las fotografías. Eso es lo extraordinario de esta muestra, que no se va a poder repetir, porque lamentablemente los cuadros tienen diversos propietarios, ¿verdad? Sí, provienen de colecciones particulares. Sí. Y hay que tomar conciencia que eso es muy difícil de reunir. Claro. Porque la gente no quiere desprenderse fácilmente de estos sus tesoros, pues tiene que sacar de la pared y quedar ahí un agujero mientras dura la muestra, siempre los riesgos de llevar y traer la obra, el afán, el trabajo, pero que realmente vale la pena, lo hacemos con mucha alegría y con todo el cariño que nosotros tenemos por esta actividad y por el público, ¿no? Claro. Bueno, yo quisiera destacar algo que tú no has dicho antes de hablar un poco de Juan Rimsa, que ustedes no tienen ningún auspicio fuera de Plural, que ha tenido la gentileza de hacer un bello catálogo, pero han tenido que viajar, buscar gente, reunir los cuadros solas y por el simple placer, como los canarios, de cantar, ¿no? Así mismo, sí. ese es nuestro canto. Es tu canto. Bueno, y nuestra manera de devolver a la sociedad las cosas que la vida nos da. Ahora dime una cosa, ¿solo La Paz va a tener este privilegio o van a poder llevarla? Mira, yo creo que solo La Paz va a tener este privilegio. Lastimosamente, el llevar obras de Rimsa a cualquier otro lugar implica un costo un poco alto por los seguros, por los transportes y los riesgos. Y los riesgos que significan, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, por lo menos va a quedar un buen catálogo con unos textos interesantes, porque dentro de los textos tenemos historias personales también. Entre ellas está la de haber conocido. Rimsa ha tenido una relación muy linda con la poetisa Yolanda Bedregal. Exacto. Y tenían una relación de artistas, pero también una entrañable relación. Ella ha sido la musa de Rimsa en muchas oportunidades. Claro, y además ella fue escultora, ¿verdad? Y él era escultora, y ella también hace un busto de Rimsa, que es el que esta noche vamos a poder mostrar, ¿no? Y eso está en manos de la familia de Yolanda. Sí, precisamente la hija de Yolanda, Connie, nos ha facilitado un material muy interesante también, que de alguna manera y parcialmente lo hemos plasmado en el catálogo, y tenemos algunas obras que generosamente ella nos ha prestado, así como otros coleccionistas, que son muchos los coleccionistas que nos han prestado, ¿no? Ahora,
Ahora hablemos de Juan. Hablemos de Sí, Juan Rimza, Juan que Rimza. él llegó muy joven al Brasil, en realidad se fue con toda su familia, fue un inmigrante lituano. Sí, antes del comunismo, ¿no es cierto? Claro que sí. O sea, él saldría de Lituania muy joven. Claro, ante estos cambios sociales, él tenía cerca de 20 años, Ya. alrededor de 20 años, y sale de Lituania y se van al Brasil con toda su familia. Ajá. Allá lo obligan prácticamente a casarse. Ya. Él no quería casarse y él Ajá. quería ser artista. ¿Sedujo a Y- alguna niña? Y no, lo obligaron a casarse con una señora, lo querían volver carpintero, Ajá. él se resiste, pero entre tanto él tiene una hija Ajá. en el Brasil. Pero él las abandona y se va. Bueno, llega a Bolivia y acá se convierte en un gran maestro. No solo un maestro por la Pero pintura. tenía formación de Claro que sí, artista. tenía formación. Ah, ya. ¿No? Y claro, y también la va desarrollando, Ujú. pero él tenía una habilidad fantástica, tenía oficio, y ya llega con ese oficio. Ujú. Y además tenía una gran calidad humana, y era muy generoso. Y él ha tenido muchos alumnos, sobre todo en Sucre, donde Claro. ha formado. Claro. Me gustaría mencionarlos, si Claro me que permites, sí. a los Por favor. que son Josefina Reynolds, fueron, Sí. porque muchos de ellos ya han muerto. Enamorada de él también. También. Tiene un retrato muy bello. Sí, y eso Sí. es lo interesante, ¿no? Que había entre esa admiración al maestro Sí. y ese amor al hombre también, Claro, ¿no? Ese claro. enamoramiento, esas pasiones que son las que producen grandes obras también. Claro, Porque claro en que realidad eso es lo maravilloso Sí. del arte. Y no sé si tú sabes, Cecilia, Mm. que en la casa de esta señora, ¿cómo se llama? La señora Josefina Reynolds. Josefina Reynolds, él pintó con sus alumnos un mural y se podría recuperar, es una pared entera. Y es muy sería bello, es fantástico, yo no tengo- una escena de una fiesta quechua. Ujú. Es muy linda. Bueno, mira, yo te digo una cosa. Cuando en realidad, vayamos a Sucre con la podríamos Fundación ver. Cultural, a ver si podemos lograr. Sería fantástico. Porque ella lamentablemente está ya en un hospicio, ella no está en su casa. Sí, sería Pero vamos a fantástico preguntar. tener la oportunidad de hacer una investigación mucho más profunda Sí. y poder en el Museo Nacional de Arte hacer una Claro. gran exposición con Claro el que catálogo sí. que se merece. Sí. Y pues ya es un Sí. compromiso. Muy bien. Ya es A un ver, compromiso. continuemos entonces. Ya. Las ¿Qué otras alumnos personas tuvo? fueron Sí, María Esther Vallivian, la Ajá, gran pintora que lastimosamente Sí. murió muy joven. claro. Luego María Luisa Pacheco, También, nuestra, caramba, sí. de las más grandes pintoras que ha Así tenido es. el siglo XX en Bolivia. Claro. Delfina Arana, Urioste. Antonio Mariaca, que Ah, también nos ha abandonado Antonio ya. también, Antonio sí. Mariaca. José Ostria Garrón, Ya. Que se fue a París. que se fue a París, vive en París actualmente. Sí. Juan Ortega Leitón, que va a Ya. estar esta noche acá. Ah, qué bueno. Es de los alumnos Sí, que buen han quedado. amigo. Raúl Mariaca Guillén, también Sí. fue su alumno. Ah. Gastón Calvo, Caramba. Walter Loaiza, Gili Maná, que también nos acompaña Sí. esta noche, que lo vamos a ver, Sí. y que él nos ha prestado también una obra. Y ya. Graciela Rodó Boulanger, Ah, que ahora vive en Bolivia, después Claro. de vivir tantos años Sí. afuera, sí. y va a estar también esta noche con nosotros. Ajá. Elsa Arana Freire, Ya. Aida Aguirre de Méndez, Carmela Carranza. Sí. Otro que vive en París actualmente es Mario Eloy Vargas, Sí. también fue su alumno. Lo he Luis conocido. Aguilar, José Ramírez Torres, Enrique Balda del Castillo, Ya. que la verdad que no sé de él, no sé Enrique Balda si ha creo que muerto está en Sucre. o sigue en Sí. Sucre, no lo sé. Raúl Calderón Soria y Armando Guillén. Ujú. Bueno, entonces él deja, por eso lo llamamos esta exposición Rimza el Maestro, en Ujú. estos dos sentidos. Ya. Y deja esta generación fantástica que deja un sello Ujú. en toda esta generación que él valora y desarrolla muchísimo, que es esta estética indiana, Ujú. ¿no? De la cual hablaba el historiador Carlos Salazar Mostajo, no sé Claro. si recuerdas, ¿Cómo no? cuando él dividía el indigenismo con el indianismo, Sí. en el sentido más estético de la palabra, que realmente Rimza lo ha desarrollado. Y otro de los grandes valores de Rimza es ese manejo del color, de la armonía Sí. y del movimiento, Sí. que han sido fantásticos, Sí. ha desarrollado un estilo propio.
y lo ha transmitido, y de alguna manera sus alumnos sí. lo han tomado y lo han heredado. Claro, Sí. cada uno a su estilo Sí. y con sus maneras, Claro. pero que él deja una huella profunda en este país, Sí. a través de sus alumnos y en las obras, Ya. ¿no? Y una cosa muy interesante, Sí. él era un contemporáneo de Cecilio Guzmán de Rojas. Ajá. Y eso es muy bonito en esta exposición. Tenemos unas cuantas fotografías muy interesantes que también están en el catálogo, donde él se retrata con Guzmán de Rojas. Ajá. Y entre ellos hacen grandes tertulias y charlas y hablan del arte, y uno puede ver el estudio de Guzmán de Rojas o el estudio de Rimsha, con esos trajes tan particulares y el mobiliario de la época y la manera de pintar en el caballete. Y seguro que Marina Núñez también sería amiga. Claro, ellos estaban bien. también Sí. vinculados con Marina Núñez, pero Ya. ella no fue alumna de Rimsha. No. Sin embargo, yo recuerdo Sí. de Marina Sí. que le tenía admiración a Rimsha. Ajá. Y le tenía un gran cariño. Es Ya. más, en las tertulias que ella hacía los sábados en la tarde en su casa, Sí. donde es hoy la casa museo, Sí. lastimosamente no la podemos Cerrada ver. hace años. Sí, Increíblemente. y que esa es una deuda que se Sí. A la tiene con ciudad, ella. sí. Ahí se reunía también Rimsha. Ya. Lo interesante era que en esa época no solo se reunían los pintores, se reunían los poetas, se reunían los cineastas, se reunían los amantes de la música. Entonces era todo complejo, un enriquecimiento desde todos los ángulos. Sí, Y lo eso, he visto en una foto a Roberto Prudencio, Ajá. que también le gustaba hacer crítica de arte. claro que sí. Entonces, él precisamente también escribe algo sobre Rimsha. Ajá. Bueno, y en el texto ustedes Sí. van a ver un texto que habla, o en el catálogo, perdón, Sí. un texto que habla sobre cómo la poetisa describe cuando lo conoció a él. Ajá. Y eso es muy bonito porque hay una calidez muy, muy grande. Ya. Y Tú también- hablas de Yolanda ya. Claro, de Yolanda Ya. Bedregal, Sí. que estamos hablando, Ya. que ha sido Sí. su musa inspiradora. Claro. Y también ella habla sobre su obra a partir de una exposición que se hizo. Ajá. Entonces hay ese registro. Es interesante también saber que la hija de Rimsha, la cual conoce 25 años más tarde Rimsha, porque La vuelve al que dejó Brasil, en el Brasil. y la busca, Ya. y ella lo rechaza, Hombre. porque Ya. se sentía dolida. Ya. Él la abandonó, entonces ella lo rechaza. Ajá. Pero aún así él le deja unos cuadros de regalo, Ajá. que hace poco tiempo, hace pocos años, el embajador que estaba en ese momento en el Brasil, Gonzalo Sí. Montenegro, Sí. habla con la hija, y la hija los dona a estos cuadros para la embajada de Bolivia en el Brasil. Hombre. Y sé Ajá. que esos cuadros se encuentran allá. Ya. Entonces son cosas que se van uniendo, los Claro. hilos que se van tejiendo, Claro. de encontrar historias, Sí. historias íntimas, historias de familia, de amigos, de profesionales, Sí. la historia de la pintura en Bolivia, que es lo que une de alguna manera y lo que se quiere resaltar en esta exposición. Vamos a continuar. Él se queda unos 3 o 4 años en Sucre, rompe con la academia oficial, él crea su propio taller, su escuela. Así es. Después se viene a La Paz, seguramente le quedó chica la ciudad de los años 40 en Sucre. Aquí hace su círculo de amigos, se queda unos años y luego se va a la Argentina, ¿no? Sí. Y se va a la Argentina y está en Bariloche, tal es así que hay una obra interesante sobre Bariloche, y hay un par de obras de la Argentina. Ajá. Pero no se arraiga como se arraigó en Bolivia. Ajá. Luego él retorna Vuelve. y al final vive hasta los años 50 acá y se va a Estados Unidos. Ajá. Y allá muere en California, años más tarde. Solo. Sí, solo. Solo. Y ya no tenemos más noticias de él a partir de eso. Bueno, la noticia que yo tengo es que Lituania lo ha recuperado como una gran artista de ese país, ¿no? Sí, han no sé si averiguado en habrán Bolivia, hecho algún incluso. libro, No, ¿no? pero sí sé que están interesados, se han contactado con algunas personas que tienen cuadros en Bolivia Ajá. y quieren ver la manera de llevarse los cuadros
obviamente adquirirlos, ¿no? Ya. Así que es un buen momento para que nosotros valoricemos la obra de Rimsha, tengamos una colección importante y nos quedemos en los museos con estas muestras, ¿no? Con estas obras tan Ahora, importantes. ¿tú encuentras que él tuvo alguna influencia incluso en su itinerario espiritual, geográfico de Gauguin? Claro que sí. ¿Sí? Él estuvo en Tahití también, pero hay un par de obras que sería bueno mostrarlas ahora, donde tiene toda la influencia de Gauguin, ¿no? En esa época había muy poca información de lo que se hacía afuera, pero una que otra persona llegaba con alguna revista, alguna información, y bueno, pues en esa época también llegó algo de Gauguin de información. Entonces yo pienso que él, como estaba tan admirado de la raza indígena, aquella raza también indígena de otro, polinesia, de esos rasgos, de aquella piel morena, a él lo fascinaba. Y también tiene unos cuadros que realmente parecen que hubiera sido un alumno de Gauguin, ¿no? Y aquí hay dos buenos ejemplos. Sí, los he tomado ya con la cámara. Él no sé si hizo lo que también hizo Guzmán de Rojas, de retratar a las señoras de la sociedad paceña, o tiene pocos retratos. Tiene unos cuantos retratos, que bueno, entre ellos están lo de la señora Konitzer, de cuando era niña, por ejemplo, está la madre, Yolanda Bedregal, y sabemos que hay un par de retratos más de mujeres. Lastimosamente ahora no los hemos podido conseguir. Hay un retrato muy importante de una mujer que nadie sabe de dónde es ni quién es, porque tiene unos rasgos un poco del oriente boliviano, muy estilizada, una bella mujer. Ese con el vestido blanco, floreado. Sí, el vestido muy bello, rosado, que es un bello cuadro. Bello cuadro. Pero hemos preguntado por todas partes, y bueno, si alguien puede descubrir, nos encantaría que nos diga. Y que nos complete ahora, la información. Tú que conoces también el Museo Nacional, ¿tenemos una buena obra de...? Hay una obra de Guzmán de Rimsha, pero yo creo que es importante adquirir obras más importantes, ¿no? Todas están en coleccionistas privados, y pues habría que motivar tal vez, por un lado, no sé si se puede adquirir. Es muy importante también pensar en una fórmula que existe en otros países, que una empresa compra el cuadro a un coleccionista y lo dona a un museo. Y esa es una gran manera de tener un acervo, y que las empresas privadas devuelvan a la sociedad también en un gesto, en un buen gesto, dejar una riqueza patrimonial. Exacto. Cecilia, vamos a concluir este programa dedicado a Juan Rimsha, pero quisiera que nos digas algo de los dos libros, o uno, creo que son dos, que estás publicando de Roberto Valcarce. Sí. Esa será la próxima sorpresa que tenemos. ¿Es una sorpresa? Sí. O bueno, haremos entonces una nota cuando salgan los libros. Claro que sí, va a ser de aquí a poco. Yo no creo que tardemos más de un mes en presentarlo. Una cosa más que quiero decir, si me permites, y que tenemos para esta noche una sorpresa que nadie conoce. Rimsha también tocaba la guitarra y tocaba el piano. Y hemos encontrado, a través de la señora Konitzer, de Connie, unas partituras. Y el nieto de Nora Claros, muy amablemente, porque él toca piano muy bien, ha logrado interpretarla, y vamos a poder escucharla. Magnífico. Y entonces, es un vals cortito, pero muy bonito, que realmente es como un postre para esta exposición. Realmente, bueno, lo vamos a escuchar entonces enseguida. Mil gracias, Cecilia. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Estamos con el maestro Juan Ortega Leitón, quien fue también discípulo de Juan Rimsha. Dinos, Juan, ¿en qué circunstancias conociste a Rimsha? Bueno, lo conocí en Sucre,
cuando estaba yo muy, digamos, adolescente, ¿no? Sí. Después de estar un tiempo en Sucre, a la muerte de mis padres, él ya estuvo en La Paz. Ajá. Entonces me ¿Tú eres mandó una chuquisaqueño? nota. ¿Ah? ¿Tú eres de allá? ¿Tú eres de Sucre? Yo soy de Sucre, Ya. sí. Entonces vine a La Paz y me alojé en su departamento de la calle Camacho. Ajá. De esa manera aprendí mejor porque salíamos al campo a pintar y íbamos a Sorata, íbamos a los Yungas, en fin, y de esa manera yo lo acompañé durante mucho tiempo, ¿no? Y ya estaba un poco con unas dolencias del corazón. Ajá. Y tenía que irse a Buenos Aires, ¿no? Entonces yo me fui antes al Brasil y él estaba esperando a mover todas sus cosas de La Paz y se fue a Buenos Aires. Ajá. Entonces yo me fui al Brasil y estuve en Río de Janeiro y cuando de repente llega para hacer una exposición en Sao Paulo. Ajá. Entonces, primero hizo en el Hotel Copacabana, después en Sao Paulo. Como ya estuve más de un año en Sao Paulo, él me pidió que le ayudara para que haga la exposición. Y hicimos la exposición, me fui de Río de Janeiro hasta Sao Paulo, otra vez. De esa manera hizo una exposición que tuvo mucho éxito en Sao Paulo. Y luego, bueno, ya yo me vine a La Paz.
corría el buen año de 1937, mis amigos. La guerra del Chaco había terminado, se sentía en el aire un deseo de cambio. David Toro era presidente, pero ya iba a ser derrocado por Bush, y Bush fue parte del golpe de estado que llevó a Toro a la presidencia. Y bueno, la cara de Toro lo dice todo. Really, nigga? Los sentimientos nacionalistas afloraban, artistas como Cecilio Guzmán de Rojas, Marina Núñez del Prado y Arturo Borda, entre otros, priorizan el tema indígena en sus respectivas obras, y en abril de ese año exponía por primera vez en La Paz Juan Rimsa, pintor... no sabes quién fue Juan Rimsa. Bueno, no importa, para eso estamos, solo tenemos que viajar hasta Lituania, así que... La bella Lituania, un gran país para vivir, hasta que fue invadida por Alemania en la Primera Guerra Mundial, luego después lo sería por Polonia, luego también por la URSS, pero bueno, ya desde la Primera Guerra, muchas familias lituanas se vieron obligadas a dejar su país por la crisis que el conflicto bélico había dejado. La familia de Juan Rimsa, entre ellas. Y bueno, Juan Rimsa, según yo, nació en Lituania el 12 de junio de 1903. Su padre quería que fuese sastre como él y lo manda en 1924 a estudiar corte y confección a Viena. Sin embargo, pesa más su vocación de artista, la cual lo lleva a interesarse por el arte. Es que en su corazoncito latía el deseo de ser un gran pintor, como Monet, Matisse, Gauguin. La necesidad y el sentimiento de aventura lo llevan en 1925 a abandonar Europa, y cuando tenía 22 años de edad, hace maletas y desde París viaja a Brasil, tierra de oportunidades. Desembarca en Santos e inmediatamente después se dirige a Sao Paulo. Poco se sabe de esta época de su vida, salvo que ni bien llegó se puso a trabajar porque #migrante y #necesidad. Es en Brasil donde, rodeado de una comunidad migrante lituana muy unida y solidaria, nace la que sería su única hija, Alina Rimsa Rosso. Más tarde, en 1930, decide hacer nuevamente maletas y viajar solito a Argentina, ¿viste? Pues en Brasil había oído hablar de la fama de la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, que por aquel entonces era dirigida por el pintor Pío Colivadino. Rimsa, ya estando allá entre 1931 y 1934, estudia en la academia y durante su estadía forma parte del famoso grupo de artistas de la Boca, grupo fuertemente influenciado por la migración italiana y que en su mayoría residían en el barrio de la Boca. La obra de estos artistas, en pinceladas generales, se centraba en su entorno y en lo marginal. Su estadía en Buenos Aires le da la oportunidad de crear fuertes lazos de amistad que perdurarían en el tiempo con pintores argentinos como Benito Quinquela Martín o el mismo Pío Colivadino. En 1935 conoce Bariloche y esta provincia sería, de ahí en más, su refugio. Volvería siempre y serían sus paisajes motivo de sus pinturas. Cuando ese espíritu viajero le manda a buscar nuevos horizontes, en 1936 deja Argentina y parte hacia Bolivia. Y apenas llega a La Paz, conoce a la escultora y poeta Yolanda Bedregal, que desde entonces... momento, no sabes quién fue Yolanda Bedregal, ¿cierto? No te preocupes, papu. Aquí está nuestro flash cultural. Yolanda Bedregal nace en La Paz el 21 de septiembre de 1913. Desde muy niña estuvo rodeada siempre de arte, pues su casa era el centro de reuniones de artistas e intelectuales. Además, su papá fue el poeta y educador Juan Francisco Bedregal, así que... En 1932, con 19 añitos, estudia en la Academia Nacional de Bellas Artes de La Paz y fue la primera estudiante boliviana becada en 1936 por la Universidad de Columbia en Nueva York para estudiar estética. Aunque se dedicó a la pintura y a la escultura, sería su obra literaria su faceta más reconocida y aclamada. Su novela, Bajo el Oscuro Sol, es considerada una de las obras más significativas del siglo XX. Escribió poesía, cuento, novela, ensayos. En 1941 fue docente de modelado de la Academia de Artes Zacarías Benavides en Sucre. Su poesía, por la que destaca y por la que además hoy por hoy el Premio Nacional de Poesía lleva su nombre, se caracteriza a grandes rasgos por su lírica y una búsqueda constante de definirse a sí misma como escritora y como mujer. Recibió un sinfín de reconocimientos. En nuestro país fue conocida como Yolanda de Bolivia. La Sociedad Argentina de Escritores la llamó Yolanda de América. Yolanda Bedregal fallece el 21 de mayo de 1999. Y ese fue nuestro flash cultural. Y fue Yolanda Bedregal con quien Juan Rimsa entabla una fuerte relación sentimental.
Porque Juan Rimsa era un romántico. Ah, el amor. Pero por cosas del destino, la relación entre ambos no perduró. Sin embargo, eso no fue motivo para que no mantuvieran una amistad sincera hasta el final de sus días. Rimsa en La Paz, además de quedar fascinado por Yolanda Bedregal, queda fascinado por el paisaje de la ciudad. Este cuadro que ven tal vez fue el primero que pintó estando en la urbe paceña. Obvio, el Illimani. En sus primeros meses de estadía conoce a Cecilio Guzmán de Rojas, con quien comparte caminatas por los alrededores de la ciudad. Se hacen amigos y Guzmán de Rojas le hace un retrato. No, ese no. Ah, sí, ese sí. Rimsa pinta con temática indígena, pero a diferencia de Guzmán de Rojas, que planteaba la reivindicación del hombre andino, él, Rimsa, buscaba, atraído por los paisajes y las tradiciones indígenas, la construcción de una expresión artística que interprete la realidad que lo rodeaba. Entonces llega el buen año de 1937, mis amigos, y expone en el hall de la Alcaldía de La Paz, que en realidad era el único lugar para exponer en aquella época. La exposición desde luego fue un éxito, sin embargo, Rimsa sentía que su obra era insuficiente. Él mismo lo dice en una carta a Yolanda Bedregal. Trabajar tanto y luego no sentir nada por mi obra, lo encuentro absurdo. Sé que muchos admiran mis cuadros, pero yo, estar tan indiferente luego de 14 meses de trabajo. ¿Para qué he trabajado y sufrido tanto? ¿Para qué expongo? ¡Oh, qué calamidad! Esto último es muestra clara del tipo de artista que era Rimsa, muy comprometido y crítico con su arte. Esta primera estadía de Rimsa en Bolivia es muy breve, pues al poco tiempo de su exposición regresa a Argentina, llevando consigo toda su obra producida en La Paz, la cual lo acompañaría en muchos viajes que realizaría después por Perú, Chile y Brasil, y por la cual sería reconocido. En 1943, mientras se encontraba viviendo en Bariloche, recibe una invitación para ser docente de pintura en la Academia Zacarías Benavides de Sucre. Él acepta, pero luego por divergencias con el directorio de la academia renuncia y forma por su parte lo que llamó Curso Superior de Bellas Artes Juan Rimsa, en la casa de una de sus alumnas, Josefina Reynolds. Además de ella, sus estudiantes fueron José Ostria, Juan Ortega Leitón y un muy joven Gil Imaná. Todos ellos colaborarían en la realización del mural Fiesta Andina, que se conserva hasta hoy y que forma parte de los inicios del muralismo en Bolivia. En 1946 el taller se traslada a La Paz y de esta época sus alumnos fueron María Esther Vallivian, Graciela Rodo Boulanger, Raúl Mariaca, entre otros. Durante esta segunda estadía en la urbe paceña, que se prolonga hasta 1950, Rimsa produce una gran cantidad de obras con temática indígena. Pinta paisajes y actividades de la vida cotidiana, tambos, mercados, ritos religiosos, etc. En 1950, por problemas de salud, deja La Paz y regresa a Argentina, y de los primeros años de esta década hay que destacar su participación en la primera Bienal de Arte de Sao Paulo. Es en Brasil donde Rimsa hace exposiciones exitosas. Él mismo, en una carta a su alumna María Esther Vallivian, le dice que ha triunfado en Brasil, pero esta vez como pintor boliviano. Para 1953 regresa a Bariloche y se dedica a pintar. Años después, su amigo Baldas Adamkus lo influye en la decisión de viajar nuevamente, pero esta vez al norte. Es así que a principios de 1966 llega a Nueva York. En Estados Unidos expone su obra en varias galerías con gran éxito y ese mismo año cumple uno de sus mayores sueños: conocer la isla de Tahití, isla que había sido refugio y motivo de inspiración de Paul Gauguin, pintor postimpresionista francés admirado por Rimsa. Los 6 meses de su estadía se tradujeron en pinturas que retrataban el día a día de la isla. Luego, Rimsa regresaría a Estados Unidos y pasaría sus últimos años en California. La pintura de Rimsa destaca por su manejo del color y la luz. Fue un maestro de maestros que dejó una semilla profunda, no solamente artística, sino humana, en todos aquellos que fueron sus alumnos y que hoy, la gran mayoría, son maestros de la pintura de nuestro país. En su paso por Bolivia, consolidó una obra que develó al mundo el colorido de los pueblos indígenas y llevó la cultura boliviana a todos los países en donde expuso su obra.
Para terminar, en 1950 recibe la condecoración nacional de la Orden del Cóndor de los Andes en el grado de comendador por sus aportes a la educación. En 1975 es nombrado profesor honorario de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Y ese mismo año, la Alcaldía Municipal de La Paz, el Museo Nacional de Arte y sus alumnos más allegados organizan una exposición en su homenaje. Y por último, muy pocos lo saben, pero Rimsa también fue un apasionado por la música. Este vals que escuchan fue compuesto por él. Juan Rimsa fallece el 13 de mayo de 1978 en California. Nunca regresó a su país natal y sus cenizas fueron esparcidas en el Pacífico. Y algo que nunca, pero que nunca hizo, fue tomarse una selfie. Y no, los autorretratos no cuentan como selfies, que no cuentan. ¡Pavaigos! O sea, fin en lituano, eso espero. Juan Rimsa, mis amigos. Bueno, eso según yo. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Les doy una cálida bienvenida y un agradecimiento por estar en la inauguración de esta muestra de homenaje que ha organizado Espacio de Arte Nota en homenaje a Juan Rimsa. Como todos ustedes saben, Juan Rimsa, un pintor lituano que llegó a Bolivia en los años 30, Bolivia lo acogió con los brazos abiertos, estuvo en Sucre, en La Paz, y por supuesto yo veo aquí todas las caras amigas que de alguna manera o directamente están vinculadas a Rimsa porque lo han conocido o han visto cuadros, han comprado cuadros o han visto cuadros en las casas de sus papás. Por lo tanto, es casi una reunión de amistad, unidos todos por la obra de Rimsa. Esa es la ventaja, la maravilla que tienen los artistas, no solamente los artistas plásticos, que se van, pero nos dejan su obra y a través de los años nos unimos todos alrededor de ese excelente trabajo. Pero sobre todo, un gran agradecimiento a todas las personas que comprenden la generosidad de los coleccionistas, de las personas que tienen obras y quieren compartirlas como esta noche con el gran público que se interesa por el arte. Entonces va nuestro agradecimiento subrayado a Fernando Romero, por supuesto, y Charito, a Connie, que nos ha abierto el cofre maravilloso con los recuerdos de su mamá, porque de alguna manera este también es un homenaje a nuestra gran poeta Yolanda Bedregal. Todos ustedes saben, ha habido una gran relación de amistad y amorosa entre Rimsa y Yolanda, y eso por supuesto nos da la posibilidad de haber visto una cantidad de fotos, haber visto una cantidad de recuerdos. Recién salgo de problemas de salud, pero pensando en mi maestro, es realmente lo que querría hacer yo de todo corazón. Muchas veces se dice que cuando una persona fallece ha dejado de existir. Y a mí me encanta ver que Rimsa no ha dejado de existir, que nunca está más vivo que en este momento en que todos los que estamos reunidos evocamos su figura, evocamos su mundo, lo tenemos aquí presente en toda su obra. Yo he tenido el gran privilegio de ser su alumna. Cuando yo tenía 11 años, pero voy a hablar de mi recuerdo personal, espero que comprendan que para mí es muy importante evocarlo. Yo tenía 11 años cuando mi papá me llevó por primera vez a visitar su taller. La impresión que tuve de ese hombre bondadoso, bueno, yo decía, es un hombre bondadoso, tenía unos ojos azules hermosos, una expresión bellísima, me acogió con mucho cariño y ahí empecé yo mis primeros pasos como pintora con otras 2 niñas de mi edad, mientras los grandes trabajaban en otro taller al lado y a nosotros no nos dejaban entrar porque había modelos desnudas y claro, éramos muy chicas y nos ponían los jarrones con flores y con frutas y así empezamos nuestros primeros pasos de pintura. Lo que yo aprendí con Rimsa tal vez no se ve
no es que uno aprende a pintar, a manejar el color solamente. Lo que uno aprende es a conocer a una persona que dedicó toda su vida al arte. Y esa es la enseñanza mayor que a mí me dejó Rinsa, verlo su mundo era el arte, su pintura, sus alumnos, su generosidad. Él daba todo lo que sabía con tanto amor que uno decía, este es un hombre feliz, yo quiero ser como él. Entonces, en esa época, él utilizaba mucho el color amarillo, como ustedes ven, que él decía amalilo. Y una vez me pidió que yo le preste un tubo de óleo amarillo porque se le había acabado. Años después, nunca me lo devolvió, por supuesto, ¿no? Años después, yo vivía en Buenos Aires, iba a hacer una exposición al día siguiente y me lo encontré en la calle Florida. Me acerqué, me abrazó con tanto cariño, le dije, mañana tengo una exposición. Vino a mi exposición y me trajo una caja así enorme de pinturas al óleo, donde había varios amarillos, y me dijo, nunca me olvidé, tenía una deuda contigo. Ese era él, ¿no? La persona bondadosa, generosa, y claro, muy feliz de estar en mi exposición y yo estar con mi maestro. Pasaron unos años y lo encontré nuevamente en Los Ángeles. Yo inauguraba igual una exposición, él vino, tengo una foto muy linda con él en Los Ángeles. Me dio mucha emoción porque él para mí ha sido, en primer lugar, mi primer maestro, un gran ejemplo de la vida dedicada al arte, y yo creo que ese ejemplo nos ha dado a todos los alumnos ese amor que tenemos y esa pasión y dedicar una vida al arte. Y después, ya años después, nuevamente en Los Ángeles, lo fui a visitar y yo sabía que estaba muy enfermo. Fui a una dirección que me abrieron la puerta y me dijeron, el maestro ya va a venir. Y yo me senté, me hicieron pasar a una salita que era una especie de hall y había un caballete con una tela blanca. Me hicieron sentar ahí y yo esperé bastante, unos 10 minutos, y oí un paso y una respiración así dolorosa. Oí el paso que venía detrás mío y estaba Rinsa, ya muy enfermo. Igual me abrazó con muchísimo cariño. Me dijo, ¿quieres ver mi último cuadro? Le dije, sí. Y me muestra la tela blanca, me dice, es el cuadro que voy a pintar. Me dice, hace 2 años que yo vengo todos los días, me siento, paso horas imaginando lo que voy a pintar. Después me despedí con mucho cariño y fue la última vez que lo vi. Y por eso agradezco a todos los que han tenido la generosidad de prestar sus obras, de organizar este homenaje a un hombre que ha sido extraordinario, que no ha dejado de existir, que está con nosotros hoy, nos debe estar escuchando con esa sonrisa bondadosa que él tenía y esa linda expresión en los ojos. Un aplauso para él, sobre todo. Ella estaría ahorita feliz de ver toda la obra de quien fue no solamente un pintor extraordinario, sino también un gran amor. Y así como Chelita contaba sus impresiones personales, y a cada uno le deja algo diferente, creo que para mí este nombre y este hombre es la constatación de que el amor, cuando es auténtico, el amor cuando no tiene dobleces, cuando no hay ningún tipo de reproches, ni de rencores, ni de malos entendidos, es un sentimiento que puede convertirse en una bellísima amistad. Hay un retrato de mi padre hecho por él, yo recuerdo yo siendo niña, viendo cómo lo pintaba y ese fluido que había entre los dos, uno que amó a una mujer y el otro que la amaba. Y mi madre igualmente, veo el busto de Rinsa que está hecho por mi madre, y me parece increíble. Igualmente este cuadro que no pudo estar en esta exposición por ser enorme, un retrato de mi madre, está prácticamente en un trono de aguayos, es decir, ese amor por lo boliviano, una persona venida de tan lejos. Entonces, de alguna manera soy hija de esa amistad.
Soy hija de ese sentimiento que pudo pasar de un amor grande a una fiel y sólida amistad. Creo que esto es también un legado que puedo contárselos, porque entre amigos uno puede hacerse confidencias. Es el decirles, el amor no es algo que se termina, va cambiando, va mudando, se puede heredar de diferentes maneras, y creo que es otro de los mensajes extraordinarios que nos ha dejado este hombre. Además, porque hay cosas que uno solo se entera de haberlas oído. Este vals que nos va a tocar Adrián estaba dedicado a mi abuela. Entonces, con esa hermosísima caligrafía, él pone a doña Carmen con gran cariño. Esa capacidad increíble de extender su amor, como cuando uno tira una piedrecilla al lago y se van formando círculos concéntricos hasta terminar en el infinito. Esto pasó con el amor de este hombre. Le agradezco muchísimo por esta enseñanza que me ha dado a mí y por todo lo que nos ha dejado a todos. Muchas gracias. Tuve una llamada de una señora que nos decía: soy la hija de Rimsa y quiero donar 2 cuadros a Bolivia, al gobierno de Bolivia. Y me da la sorpresa, yo había conocido Rimsa, nunca supe que había estado en el Brasil. Y inmediatamente nos contactamos con la señora, doña Lina Rosso, una maestra, una persona ya muy mayor, una maestra de física jubilada que vivía en un pueblito muy chiquito en São Paulo, en el estado de São Paulo. Inmediatamente hicimos una relación, la invitamos a nuestra casa, hicimos un acto muy simple en la embajada donde ella entregó los 2 y donó los 2 cuadros al Estado boliviano. 2 cuadros están en este momento en la embajada, están como un patrimonio de la embajada. Lo malo que ya terminaba mi gestión y no tuve el tiempo para traer o hacer que vengan a uno de ellos. Ella quería que uno se quede en la embajada y otro venga a una de las instituciones, obviamente al museo. Eso están en este momento en la embajada. Pero lo interesante fue que gracias a eso, Ana María y yo tuvimos una relación muy linda con doña Lina Rosso, y nos contó un aspecto que lo voy a compartir con ustedes. Ella nos cuenta que llegó un grupo lituano y Rimsa, muy joven, lo hicieron casar, así, lo hicieron casar con una de las otras niñas, también lituana, una joven, un poco forzado. El padre de Rimsa, según la hija, la Lina, era sastre y quería que su hijo continúe, no, el padre de Rimsa quería que sea sastre, pero bueno, él con esa vitalidad de habilidad tuvo que casarse, así me dijo, tuvo que casarse, tuvo una hija y al poco tiempo la abandonó y se fue a trotar el mundo como lo había hecho y vino a Bolivia y pasaron muchos años, volvió al Brasil y se encontró con la hija, y este fue un encuentro duro, difícil, frío, lleno de recriminaciones, porque como nos dijo doña Lina, mi madre me envenenó contra mi padre. Bueno, pero lo dramático de esto es que pasan otra vez los años, Rimsa le deja unos cuantos cuadros como un recuerdo, y Rimsa se va, no sabe nada de él, hasta que un día esta mujer que vivía con esa congoja, como nos decía, escribe una carta disculpándolo a su padre y disculpándose ella cómo lo había tratado. Pero no sabía dónde mandar, sabía que estaba en Estados Unidos, pero no sabía dónde mandar, y la guarda la carta. Pasan unas 2 semanas y le avisan que había muerto su padre. Y cuando compara los días que había muerto, era cerca cuando ella había escrito la carta. Fue una escena increíble, nos contó eso con lágrimas en los ojos. Y yo quiero compartir esta idea, esta historia tan dramática de Rimsa, porque sé por algunos amigos acá, especialmente Gil, que me contó cómo él sufrió de ese encuentro con la hija que lo negaba. Pero muestra pues esa calidez de este hombre, este artista tan sensible que ha producido estas cosas tan bellas, con este oscuro en su vida, un oscuro que nos ha dado a nosotros y ha hecho que ella quiera que algo de su padre esté aquí en Bolivia. Y de eso le agradezco mucho a ella y agradezco a la familia Rimsa.
Gracias.